Institutos Públicos de Vallecas. Su madre limpia aquí. Seguro que se coló mientras su mamá fregaba los pasillos. El doctor Gregorio Sandoval levantó la tarjeta de preguntas de Patricia, entrecerró los ojos como si estuviera examinando pura basura, la partió por la mitad con desdén y dejó que los pedazos cayeran al suelo. 200 años. Las mentes más brillantes de nuestra era no han podido descifrar la conjetura de Goldstein. Pero esta chica de los barrios bajos cree que deberíamos detenerlo todo y escuchar sus brillantes iluminaciones. Esto es exactamente lo que pasa cuando bajamos el nivel de exigencia, añadió, mientras aplastaba el papel bajo la suela de su zapato y le daba completamente la espalda. A pesar de todo, Patricia Navarro, de 15 años, se puso de pie y con una voz muy bajita dijo: «Señor, yo creo que sí se puede resolver». La sala entera estalló en ese momento en unas risas que resonaron como auténticos truenos. Había 800 personas allí, sacando sus teléfonos para grabar, y algunos no dudaban en señalarla con el dedo. ¿Alguna vez te han llamado estúpida sin siquiera darte una sola oportunidad para demostrar lo contrario? Se trataba de la Noche Pública de Matemáticas de la Universidad Complutense, un evento gratuito, abierto a toda la comunidad, que la universidad organiza cada año para ganarse una buena publicidad, algo que a los grandes donantes les encanta. La prensa local siempre lo cubre, ya que hace que la Complutense parezca un lugar mucho más accesible para la gente de a pie. Aquella noche, 3 reconocidos profesores presentaban problemas matemáticos imposibles, problemas tan absurdamente difíciles que serían capaces de humillar a los mayores genios. Sandoval había elegido la conjetura de Goldstein, un enigma del año 1823. Un misterio de 200 años de antigüedad con más de 60 pruebas publicadas, y todas y cada una de ellas contenían errores fatales. La gran mayoría de los matemáticos de la actualidad creían firmemente que simplemente no se podía resolver con las herramientas que existían. Y Sandoval había construido toda su intocable reputación sobre esa misma creencia. En su treintena, se había pasado 10 largos años intentando descifrarla, pero fracasó rotundamente. A raíz de ello, escribió un famosísimo artículo titulado «Los límites del conocimiento humano». Hizo toda su carrera basándose en aceptar la derrota con elegancia. Llevaba 15 años siendo el director del departamento, controlando los presupuestos, las becas y la financiación. Controlaba las contrataciones y, sobre todo, controlaba quién tenía el derecho de llamarse a sí mismo un verdadero matemático. Esa noche, 800 personas abarrotaban el inmenso auditorio Giner de los Ríos. Había estudiantes universitarios, padres, chavales de instituto con la esperanza de impresionar al comité de admisiones, donantes adinerados y la prensa local, además de 3 cámaras transmitiendo en directo para 50.000 espectadores a través de Internet. Patricia estaba sentada en la última fila. Realmente no se suponía que debía estar allí. Su madre, Diana Navarro, trabajaba en el turno de noche, en el equipo de limpieza, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, ganando apenas 43,50 € por turno, después de que le descontaran los impuestos. Patricia solía acompañarla a menudo, haciendo sus deberes en las aulas vacías mientras su madre trabajaba. Nadie prestaba nunca atención a una chica callada que se quedaba en un rincón con su vieja mochila. Hacía 3 meses había entrado por pura curiosidad en una clase magistral de cálculo y se había sentado al fondo del todo. El profesor nunca le pidió ningún tipo de identificación, así que volvió a la semana siguiente y luego a la otra. Había asistido a 17 conferencias en la Complutense durante ese semestre y absolutamente nadie la detuvo jamás. Esa misma noche había visto el cartel que anunciaba la Noche Pública de Matemáticas con entrada gratuita y pensó que tal vez, solo tal vez, podría hacer una pregunta durante la sesión abierta de ruegos y preguntas. Había escrito su duda en una pequeña tarjeta, había esperado su turno en la fila junto con los demás asistentes y se la había entregado educadamente al moderador. Sandoval la leyó detenidamente, miró el nombre de la chica, observó el lugar donde estaba sentada, escudriñó su ropa humilde y en ese instante decidió que iba a dar un escarmiento público con ella.
Patricia tenía 15 años y cursaba cuarto de la ESO en el Instituto Central de Vallecas, para lo cual tenía que coger un autobús que tardaba 90 largos minutos en cada trayecto. Su instituto no contaba con ningún programa avanzado de matemáticas, no daban ni cálculo ni estadística, y el libro de texto más nuevo que tenían era del año 2009, así que ella se enseñaba a sí misma de forma autodidacta. Estudiaba con libros prestados de la biblioteca pública, viendo vídeos explicativos en YouTube y siguiendo los cursos abiertos del Instituto Tecnológico en su teléfono móvil, a veces a las 3 de la madrugada. Había descubierto la conjetura de Goldstein hacía 6 meses y había logrado leer el artículo original, a pesar de que estaba escrito en alemán. Se había enseñado a sí misma el alemán suficiente como para poder descifrarlo. Aquel problema la había fascinado de una manera profunda, pero no por su fama mundial, sino porque se había dado cuenta de que todo el mundo estaba haciendo la pregunta equivocada. Llevaba trabajando en ello todas las noches sin falta, llenando cuadernos enteros de fórmulas y poniendo a prueba cientos de ideas diferentes. Creía firmemente que había encontrado algo, una pequeña entrada, una puerta secreta que nadie más había logrado ver. Pero nunca se lo había contado a nadie. Al fin y al cabo, ¿quién le iba a creer a ella? Esa noche pensó que tal vez podría hacer una simple pregunta, conseguir un poquito de validación, aunque fuera tan solo una pequeña migaja de atención por parte de los expertos. Pero en lugar de eso, Sandoval había leído su nombre en voz alta, se había burlado cruelmente de sus orígenes, había hecho pedazos su pregunta y había provocado que 800 personas se rieran a carcajadas de ella. Y ahora, ella estaba allí, completamente de pie. Todo el mundo se le quedaba mirando fijamente mientras los teléfonos no paraban de grabar. Su madre la observaba desde la puerta lateral, vestida aún con su uniforme de limpieza, mientras las lágrimas le caían sin consuelo por el rostro. Sandoval se giró de nuevo hacia el podio y la despidió con un despectivo gesto de la mano, pidiendo por el micrófono: «Seguridad, por favor, acompañen a esta señorita hacia la salida. Está interrumpiendo un evento académico privado». 2 imponentes guardias de seguridad comenzaron a avanzar rápidamente por el pasillo hacia su fila. Pero justo en ese momento, una voz fuerte y clara cortó el murmullo de la sala. «Gregorio, ella ha presentado una pregunta durante la sesión abierta. No puedes expulsarla simplemente por preguntar algo». Resonó la voz en el auditorio. El que hablaba era el profesor Ramón Cisneros, un académico visitante de la Universidad de Barcelona y uno de los invitados especiales del panel. Un hombre de unos 60 años que destacaba por ser uno de los pocos profesores de matemáticas de origen humilde que había llegado a la élite universitaria. La mandíbula de Sandoval se tensó de inmediato y respondió secamente que aquello no era una pregunta, sino una pura interrupción. Sin hacerle caso, Cisneros se puso de pie, caminó tranquilamente hacia su micrófono y clavó su mirada en Patricia. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con amabilidad. La voz de la chica temblaba mucho cuando respondió: «Patricia Navarro, señor». A lo que el profesor continuó, interesándose en saber por qué creía la señorita Navarro que la dichosa conjetura de Goldstein podía ser resuelta. Toda la sala se quedó en un silencio sepulcral, a la espera de una respuesta, pero Sandoval interrumpió bruscamente quejándose de que no tenían tiempo para esas tonterías, alegando que solo era una niña. «No tiene ni idea de lo que está hablando», insistió con desprecio, pero Cisneros no rompió el contacto visual con Patricia en ningún momento. «Señorita Navarro, ¿por qué cree que se puede resolver?», volvió a preguntar pacientemente. Patricia respiró muy hondo para calmarse, y fue justo en ese instante cuando todo cambió por completo. «¿Qué dirías tú si tuvieras una única oportunidad para demostrar que no eres ningún estúpido frente a 800 personas que ya han decidido por adelantado que sí lo eres?» La voz de Patricia apenas se escuchaba cuando explicó: «Porque todo el mundo lleva 200 años respondiendo a la pregunta equivocada». Sandoval soltó una carcajada irónica, de esas que son cortantes y buscan herir al oyente. «Oh, esto tiene que ser buenísimo», se mofó el director del departamento. «Por favor, ilumínanos a todos. ¿Qué pregunta han estado respondiendo malgenios de la talla de Gauss, Euler y Riemann?» Patricia, muy valiente, no se sentó ni apartó la mirada de él en ningún momento,
y le aclaró que Goldstein nunca había preguntado si los números primos seguían algún tipo de patrón en secuencias polinómicas. Él preguntó si podíamos demostrar que no existe ningún patrón, y esas son dos preguntas completamente distintas, sentenció la chica. La sala entera empezó a murmurar. Algunos parecían muy confundidos. Sin embargo, otros se mostraron realmente interesados, como el doctor Jaime Molina, otro de los panelistas invitados, que se inclinó hacia adelante en su silla con gran curiosidad. La sonrisa burlona de Sandoval desapareció de golpe y acusó a la joven de estar jugando con las palabras, afirmando que eso no eran verdaderas matemáticas. No son juegos de palabras, señor. Es el fundamento de todo esto, se defendió ella con firmeza. Todo el mundo se ha empeñado en intentar encontrar el patrón. Pero la verdadera y original pregunta de Goldstein era si podemos llegar a demostrar que el patrón es del todo imposible de encontrar utilizando los métodos que tenemos actualmente. Y si somos capaces de demostrar eso, entonces sabremos con certeza que necesitamos métodos completamente nuevos, concluyó. Cisneros asintió lentamente, dándole la razón, y le comentó a su colega que la joven estaba describiendo pura metamatemática, una prueba de indemostrabilidad. El rostro de Sandoval se enrojeció de ira al instante, argumentando que seguro había leído alguna traducción al español y la había malinterpretado por completo, ya que el texto original en alemán era muy claro. Pero la voz de Patricia ya sonaba muy firme. Leí el texto original en alemán, señor, de la mismísima sala de libros raros de la tercera planta, le informó ella sin dudar, detallando que era un manuscrito de 1823 situado en la estantería M43, y que la palabra exacta que él utilizó fue unvorhersehbar. Significa impredecible, no que sea inexistente, matizó. Se hizo un silencio absoluto en el lugar, y Sandoval la fulminó con la mirada, preguntando incrédulo si de verdad se había leído el manuscrito original en alemán. A lo que ella contestó que sí. Me enseñé a mí misma el alemán necesario para poder leerlo, confesó, momento en el cual el doctor Molina se puso de pie, advirtiendo a todos que se detuvieran, que la chica tenía toda la razón con la traducción porque él también había leído la versión original. Molina explicó que la versión traducida de 1962 había cambiado ligeramente el sentido de la frase. Sandoval se volvió hacia él de muy malas formas, exigiéndole: «Jaime, por favor, no fomentes este circo». Se escudaba en que solo era una estudiante de instituto que había entrado allí desde la calle, pero Molina le rebatió que efectivamente era una estudiante de secundaria, pero una que había aprendido alemán por su cuenta para entender un artículo matemático de hace 2 siglos. Y eso es mucho más de lo que hacen la inmensa mayoría de mis estudiantes de posgrado, remató Molina. La energía de la sala cambió por completo. La gente empezó a susurrar animadamente y algunos asentían dándole la razón a la joven, por lo que Sandoval se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación a pasos agigantados. Su rostro se endureció aún más y con tono desafiante dijo: «Está bien. Ya que es usted tan excepcionalmente brillante, señorita Navarro, pruébelo ahora mismo. Suba aquí arriba». Le exigió que explicara su supuesta idea revolucionaria frente a todos, concediéndole un máximo de 10 minutos para hacerlo. Cisneros dio un paso al frente para protestar, diciéndole a Gregorio que eso no era nada justo. Le recordó que solo tenía 15 años y que, obviamente, no había preparado ninguna presentación académica formal. Pero Sandoval fue tajante. Ha venido hasta aquí para desafiar a 200 años de historia de las matemáticas. Así que dejemos que los desafíe. Tiene 10 minutos. Añadió que, si la joven demostraba tener razón, él mismo se disculparía públicamente ante ella. Sin embargo, advirtió que cuando fracasara de forma irremediable, tendría que marcharse permanentemente del recinto y escribir una carta abierta disculpándose con todo el mundo por haberles hecho perder un tiempo valiosísimo. Las manos de Patricia no dejaban de temblar, ya que sabía perfectamente que aquello era una trampa mortal. Le daban apenas 10 minutos para intentar explicar varios meses de arduo trabajo frente a 800 personas dispuestas a juzgarla. Todo estaba siendo transmitido en directo y grabado para la posteridad. Si ella fracasaba, no solo se equivocaría, sino que se convertiría en el ejemplo perfecto, en la moraleja de la historia.
en el caso de cuota de diversidad que acabaría dándole la razón a Sandoval. «Cariño, no tienes por qué hacer esto», resonó de pronto la voz de su madre, cortando el ambiente de la sala. Diana Navarro dio un paso al frente, llevando todavía puesto su uniforme de trabajo y con los guantes de limpieza de goma metidos en el cinturón. Patricia miró a su madre, luego al profesor Cisneros, se fijó en el rostro engreído de Sandoval y finalmente contempló a las 800 personas que aguardaban con impaciencia verla caer. Con paso firme, caminó hacia el escenario y sentenció: «Acepto el reto». En ese momento la sala volvió a estallar, pero esta vez la energía era completamente distinta. Ya no había risas ni burlas, sino pura anticipación, con cientos de teléfonos alzados grabando cada movimiento, mientras que los espectadores de la transmisión en vivo se disparaban de 50.000 a 80.000 en cuestión de segundos. Sandoval esbozó una sonrisa maliciosa, le entregó un rotulador y señaló la enorme pizarra blanca, advirtiéndole que sus 10 minutos empezaban a contar exactamente desde ahora, mientras un enorme cronómetro aparecía en la pantalla a sus espaldas. El reloj marcó las 10 en punto y la cuenta atrás comenzó a correr. ¿Podría una chica de 15 años, armada únicamente con un rotulador y 10 minutos, lograr lo que 2 siglos enteros de genios indiscutibles no habían podido hacer? Patricia se quedó de pie frente a la pizarra, con el rotulador fuertemente agarrado en la mano, sintiendo la mirada fija de 800 personas clavada en su nuca, mientras el reloj ya marcaba 9 minutos y 45 segundos y su pulso temblaba. Trazó la primera línea en blanco, escribiendo letras en lugar de números. La conjetura de Goldstein. Anotó que la pregunta original databa del año 1823, cuestionando si podíamos llegar a demostrar que la distribución de los números primos en secuencias polinómicas era algo fundamentalmente impredecible, y luego se giró para encarar a la audiencia. Cada intento durante estos 200 años ha tratado de encontrar desesperadamente el patrón. Pero resulta que Goldstein jamás preguntó por el patrón, explicó ella con claridad. Él en realidad preguntaba si éramos capaces de demostrar que no existe ningún patrón visible utilizando nuestras herramientas actuales. El reloj bajó a 9 minutos y 20 segundos. Sandoval se cruzó de brazos y le recriminó que solo estaba ganando tiempo, asegurando que aquello no eran matemáticas, sino simple filosofía. Patricia ni se inmutó, volvió a la pizarra y escribió: Obstáculo 1. La trampa filosófica. Si te pasas 200 años enteros buscando algo que en realidad no está ahí, jamás vas a encontrarlo, argumentó la chica. Pero al mismo tiempo, tampoco puedes demostrar que no está ahí, a menos que cambies radicalmente tu forma de buscar. El doctor Molina se inclinó hacia adelante en su asiento con gran interés. Está hablando del enfoque de Gödel, de la teoría de la incompletitud, susurró asombrado, a lo que Patricia asintió dándole la razón. Exactamente, señor. Kurt Gödel demostró en 1931 que hay ciertas cosas que simplemente no se pueden probar desde dentro de un sistema cerrado. Tienes que dar un paso y salir fuera del propio sistema, y con la pregunta de Goldstein ocurre exactamente lo mismo. No podemos probar su imprevisibilidad desde dentro de la teoría de números tradicional. Necesitamos, por tanto, un marco de trabajo completamente nuevo. Faltaban 8 minutos y 50 segundos, y la sala entera se había quedado en un silencio absoluto. Ahora sí que la estaban escuchando de verdad, mientras ella dibujaba un diagrama muy sencillo. Trazó 2 círculos, etiquetando el primero como comportamiento local y el segundo como comportamiento a largo plazo, para luego escribir: Obstáculo 2. La paradoja de la densidad. Las brechas entre los números primos parecen aleatorias. Pero que algo parezca aleatorio no significa en absoluto que carezca de estructura. Solo significa que dicha estructura es demasiado compleja para que nuestras herramientas actuales puedan verla. Todos los intentos anteriores utilizaron siempre matemáticas continuas, como el cálculo, el análisis matemático o la integración, explicó, dibujando una flecha que unía ambos círculos. Pero resulta que los números primos son entidades discretas, individuales y separadas. No puedes utilizar herramientas continuas y suaves para estudiar objetos que son discretos, porque eso sería como intentar contar átomos utilizando una simple regla de medir.
El tiempo se consumía. 8 minutos y 10 segundos. Un estudiante de la tercera fila levantó la mano y Sandoval le dio paso asintiendo. Se trataba de Tomás Elías, un alumno de último año y asistente personal de investigación del propio Sandoval. Señorita Navarro, esa es una metáfora muy bonita, pero ¿dónde están las matemáticas reales aquí? Solo está describiendo el mismo problema que todos conocemos ya de sobra. La desafió el joven. Patricia lo miró fijamente por un instante y luego se volvió de nuevo hacia la pizarra para escribir. Obstáculo 3. La falsa elección. El análisis tradicional siempre te obliga a elegir un camino. ¿Estudias el comportamiento local o te centras en el comportamiento a largo plazo? ¿Utilizas métodos discretos o prefieres los métodos continuos? Pero la clave está en que la conjetura de Goldstein habita justo en el espacio que hay entre ambos. 7 minutos y 30 segundos. Ahora escribía mucho más rápido y con una confianza arrolladora. Justo en el límite exacto entre lo local y lo asintótico, existe un punto de transición, un único instante matemático donde ambos estados conviven de forma simultánea. Y eso no es ninguna debilidad. Esa es precisamente la puerta de entrada, afirmó, y procedió a dibujar un símbolo totalmente nuevo, un puente que conectaba sus dos círculos. A esto lo llamo un operador de espacio dual. Este operador te permite analizar tanto las propiedades discretas como las continuas en el mismo instante exacto y en el mismo límite. El doctor Molina se levantó de un salto, sacó su teléfono móvil y empezó a hacer cálculos frenéticamente, mientras la mandíbula de Sandoval se apretaba de pura rabia al espetarle. No puedes ir inventándote nuevos operadores así como así. Así no es como funcionan las matemáticas, sentenció el director. Faltaban 7 minutos y Patricia se giró hacia él para rebatirle. Señor, cuando Leibniz inventó el cálculo, inventó también nuevos operadores. Cuando Fourier se puso a estudiar el calor, inventó nuevas transformadas matemáticas. Cada gran avance en la historia ha requerido inventar algo completamente nuevo. Tú no eres Leibniz, ni tampoco eres Fourier. Solo eres una simple niña. La atacó él. Entonces le ruego que desafíe mis matemáticas, señor, y no mi edad, replicó ella de forma tajante. La sala entera reaccionó con una oleada de susurros, e incluso alguien llegó a dar una palmada antes de detenerse abruptamente. El reloj marcaba 6 minutos y 40 segundos. Tomás Elías se puso de pie nuevamente y avisó. Doctor Sandoval, creo que veo un grave problema. Mire detenidamente su diagrama. Está combinando el comportamiento asintótico con la densidad local. Pero esos dos conceptos son fundamentalmente incompatibles. Es un error de novato de primer año. Varias personas asintieron dándole la razón, y Sandoval no pudo evitar sonreír triunfalmente. Señorita Navarro, el señor Elías tiene toda la razón. Ha mezclado usted dos dominios matemáticos completamente diferentes que jamás pueden ser analizados en conjunto, sentenció el profesor. Patricia estudió su pizarra en silencio durante 5 eternos segundos, sin articular palabra, y luego rodeó una sección concreta con el rotulador. Señor Elías, tiene usted razón en que lo asintótico y lo local son cosas muy distintas, pero mire un poco más de cerca. No los estoy mezclando, estoy analizando su límite exacto. 6 minutos en el reloj. Trazó una nueva línea maestra y explicó. Justo en el punto de transición hay un momento infinitamente breve donde una secuencia no es ni completamente local ni completamente asintótica. Es ambas cosas a la vez. Las matemáticas tradicionales te obligan a elegir una de las dos, pero mi operador es capaz de capturar ese único instante. Acto seguido escribió una nueva expresión en la pizarra que no era una ecuación, sino una descripción. Si mides el patrón de la brecha en la posición n, eso es puramente local. Si mides la tendencia a medida que n se acerca al infinito, eso es puramente asintótico. Pero justo en el límite exacto, durante un único instante matemático, la brecha local equivale a la tendencia a largo plazo. Ese instante existe de verdad, y además es calculable. Molina levantó la vista de su teléfono móvil completamente asombrado. Un momento, lo que está describiendo es un operador de límite dual.
Es cierto que jamás he visto esta aplicación en mi vida, pero la condición de contorno que está detallando es totalmente válida a nivel matemático. Sandoval se puso de pie, caminó hacia la pizarra y la estudió detenidamente. 5 minutos y 20 segundos. Señaló el operador de la chica y la acusó. Esto es pura especulación. No has probado que este límite exista de verdad, y mucho menos en 10 minutos. No, señor, no lo he probado, pero sí puedo demostrarle por qué tiene que existir obligatoriamente. Patricia escribió a toda velocidad 3 líneas de pura lógica. Los números primos son entidades discretas. Las secuencias son discretas, pero sus distribuciones son funciones continuas. La única manera posible de que un objeto discreto pueda tener una distribución continua es que exista un límite exacto donde lo discreto se transforme en continuo. Por lo tanto, ese límite tiene que existir, y mi operador lo describe a la perfección. Faltaban 5 minutos exactos cuando la doctora Sara Benítez, la tercera miembro del panel, habló por primera vez en toda la noche. Lo cierto es que es un argumento sumamente convincente, ya que está utilizando una prueba por necesidad lógica. El rostro de Sandoval se ensombreció por la rabia. Un simple marco de trabajo no equivale a una prueba. En realidad no ha resuelto absolutamente nada. 4 minutos y 40 segundos. Patricia bajó el rotulador, lo miró directamente a los ojos y aceptó. Tiene usted toda la razón, señor. No le he mostrado la prueba completa, es cierto, pero sí le he mostrado algo que nadie más había logrado ver en 200 años de historia. He encontrado una puerta, un camino real a seguir, y si me concede un poco más de tiempo, le aseguro que puedo cruzarla. El contador llegó a los 4 minutos y 30 segundos cuando Cisneros se puso de pie y se dirigió a toda la sala con voz potente. Propongo formalmente que le permitamos a la señorita Navarro presentar una prueba completa. Obviamente no será esta misma noche, pero démosle una semana de margen. Dejemos que se prepare en condiciones y luego que vuelva a presentarse aquí para que este panel evalúe su trabajo por completo. ¿Estarían dispuestos a darle una segunda oportunidad a una chiquilla de 15 años? ¿O sería este el cruel final donde su mayor sueño moriría aplastado frente a 800 testigos mudos? Sandoval se giró hacia Cisneros y su voz sonó fría como el hielo puro. Ramón, no puedes hablar en serio. Esto es una institución seria. No somos una obra de caridad. Hablo completamente en serio. Ella ha demostrado tener un enfoque totalmente novedoso, defendió Cisneros. Se merece que le hagamos una evaluación justa. No ha demostrado absolutamente nada, le recriminó Sandoval. Solo ha dibujado un par de círculos absurdos y se ha inventado un nombre elegante para ellos. Eso podría hacerlo cualquier alumno de primer año. El doctor Molina se levantó de su asiento. Gregorio, llevo 25 años dedicándome a la teoría de números. El concepto del operador de contorno que ha presentado es absolutamente sólido y, como mínimo, merece ser investigado a fondo. La sala entera era un hervidero de murmullos. Los estudiantes no paraban de susurrar entre ellos. Los donantes observaban la escena con suma atención y las cámaras seguían grabando cada segundo, por lo que Sandoval comprendió de inmediato que estaba acorralado. Si se negaba ahora mismo, parecería que tenía miedo, como si estuviera intentando bloquear el camino de la chica porque, en el fondo, sabía que ella podía tener razón. Así que esbozó una sonrisa forzada. Está bien, le concedo una semana, señorita Navarro, pero tendrá que presentar una prueba completa. Nada de marcos teóricos, nada de lecciones de filosofía, sino una prueba rigurosa, exhaustiva y totalmente verificable de la conjetura de Goldstein. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Patricia se lo agradeció, pero él la frenó en seco advirtiéndole que no se lo agradeciera todavía, ya que había ciertas condiciones innegociables. Caminó hacia el micrófono y se dirigió a la multitud con la actitud de un fiscal implacable. Condición número 1. La prueba debe estar terminada por completo, con cada paso claramente mostrado y cada suposición debidamente justificada. Nada de saltos de fe ni magia en la pizarra. Condición número 2. Deberá presentarla en este mismo auditorio ante un panel ampliado de 5 jueces, compuesto por 2 expertos de nuestra universidad, 2 especialistas externos y un presidente completamente neutral.
Y condición número 3. Si un solo juez encuentra un único fallo lógico en su razonamiento, la prueba será rechazada de inmediato, y la señorita Navarro firmará un acuerdo para no volver a afirmar jamás que ha resuelto este problema. Cisneros interrumpió de inmediato calificando aquellas exigencias de excesivas, recordando que incluso las pruebas matemáticas que ya han sido publicadas se someten a constantes revisiones. Pero Sandoval se escudó en que esos eran los estándares habituales para cualquiera que afirmara haber resuelto un enigma de 2 siglos de antigüedad. ¿O acaso crees que deberíamos bajar nuestro nivel de exigencia solo para ella?, preguntó con sorna, dejando al descubierto una trampa tan evidente que tanto Patricia como Cisneros la vieron venir al instante. Pero no había ninguna salida posible, hasta que la decana Margaret Foster, que había estado observando todo en silencio desde un lateral, dio un paso al frente. «Doctor Sandoval, yo misma presidiré ese panel y me aseguraré personalmente de que la evaluación sea completamente justa». La sonrisa de Sandoval se mantuvo en sus labios, pero no llegó a reflejarse en sus fríos ojos. «Por supuesto, Margaret, será completamente justa», asintió, para luego volverse hacia Patricia. «Entonces, señorita Navarro, ¿acepta estas condiciones? Una sola semana, una prueba perfecta, 5 jueces implacables, ni un solo error permitido, y todo se habría acabado». Patricia cruzó la mirada con su madre, cuyo rostro estaba ahora mismo surcado por un torrente de lágrimas. Diana negaba casi imperceptiblemente con la cabeza, rogándole en silencio que no lo hiciera, que no dejara que aquella gente volviera a humillarla. Patricia desvió la vista hacia Cisneros. Él asintió una sola vez, con un gesto que mezclaba el aliento con la más cruda honestidad, dejándole claro que aquello iba a ser una carnicería. Luego miró el enorme reloj de cuenta atrás, que seguía congelado en 4 minutos y 30 segundos. Fue en ese preciso instante en el que dejó de dar explicaciones y empezó a defender su propia valía. «Acepto el reto». El auditorio volvió a estallar en un griterío ensordecedor, con la mitad de los presentes pensando que era una joven sumamente valiente y la otra mitad convencida de que había perdido completamente el juicio. Pero absolutamente todos coincidían en que aquello iba a ser un espectáculo digno de ver. Sandoval extendió su mano y Patricia se la estrechó, sintiendo cómo el agarre del hombre casi le trituraba los huesos. Sandoval se inclinó hacia ella y le susurró al oído con una voz que solo ella pudo escuchar: «Acabas de destruir la carrera de tu madre también. Cuando fracases estrepitosamente, todo el mundo sabrá que la hija de la limpiadora le hizo perder el tiempo a la universidad, y ella estará en la calle en menos de un mes». La mano de Patricia tembló violentamente, pero no lo soltó ni apartó la mirada en ningún momento, mientras la decana Foster anunciaba la fecha oficial del evento. Sería el próximo viernes, exactamente dentro de una semana, a las 7 de la tarde, y en esa misma ubicación, un acto que volvería a abrirse al público y a transmitirse en riguroso directo. El moderador despidió a la multitud, pero la gente se quedó de pie debatiendo acaloradamente, discutiendo y grabando decenas de vídeos con sus reacciones, de tal forma que en menos de 20 minutos, los recortes del suceso ya estaban inundando todas las redes sociales. Titulares como «Una adolescente desafía a un catedrático por un problema matemático de 200 años», «Una chica de 15 años contra la élite académica», o «La hija de una limpiadora asegura haber resuelto lo imposible», acaparaban todas las pantallas. Cerca de la medianoche, el vídeo principal ya había superado el 500.000 de reproducciones, y los comentarios estaban completamente divididos al 50%. Algunos decían que era una valiente, otros que era una estúpida arrogante. Unos esperaban que ella lo destrozara académicamente y otros deseaban ver cómo el profesor la ponía en su sitio. El hashtag del reto Goldstein se convirtió en tendencia número 1, haciendo que los foros de matemáticas explotaran en un debate interminable sobre si era humanamente posible que una adolescente lograra semejante hazaña. La inmensa mayoría de los matemáticos profesionales opinaban que no, y aunque admiraban su tremendo coraje, argumentaban que las matemáticas no mienten y que 2 siglos de continuos fracasos significaban algo muy serio. Solo unos pocos, muy en voz baja, se atrevían a decir un tímido «tal vez», porque si resultaba que la chica tenía razón y ellos la habían ignorado,
quedarían como unos auténticos idiotas para el resto de la historia. Patricia llegó a casa pasadas las 11 de la noche, tras un eterno trayecto en autobús hasta su pequeño apartamento de una sola habitación en Vallecas, donde ella dormía todas las noches en el sofá-cama del salón. Su madre se sentó a su lado, le cogió las manos con ternura y le suplicó: «Cariño, no tienes por qué hacer esto. Podemos mudarnos a otro sitio. Buscaré otro trabajo. Puedes ir a un instituto diferente y empezar de cero». Pero Patricia negó rotundamente con la cabeza. «Mamá, si no hago esto ahora mismo, entonces a todas las chicas que sean como yo, las seguirán tratando exactamente igual que me han tratado a mí esta noche. Alguien tiene que demostrarles de una vez por todas que no somos ningunas estúpidas». «Pero solo tienes 15 años, Patricia. Esa no es tu responsabilidad», replicó su madre. «Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, mamá?», preguntó la joven. Diana no supo qué contestarle. Patricia abrió su desgastado cuaderno, consciente de que tenía por delante 7 días y 168 horas para terminar la mitad de la prueba matemática que aún le faltaba por desarrollar. Con las piezas faltantes bailando en su cabeza, comenzó a escribir sin descanso. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Sandoval estaba sentado en su elegante despacho, esbozando una sonrisa de pura satisfacción. El profesor ya había elegido cuidadosamente a sus 2 expertos externos. Ambos eran antiguos alumnos suyos y ambos le debían la totalidad de sus carreras académicas. La trampa estaba perfectamente orquestada. ¿Lograría Patricia completar en apenas 7 días una demostración que había derrotado a las mentes más brillantes durante 2 siglos? ¿O acaso estaba caminando directa hacia un juego amañado en el que ya había perdido antes de empezar? El primer día, el lunes por la mañana, Patricia decidió no ir a clase. Su mente era un auténtico torbellino de ecuaciones gritando por salir, así que su madre llamó al instituto fingiendo que estaba enferma y se marchó a trabajar, dejándola completamente sola en el piso. La joven esparció sus 17 cuadernos por todo el suelo del salón, desplegando 6 meses de arduo trabajo, con cada callejón sin salida y cada pequeño descubrimiento a la vista, teniendo muy claro cuál era el problema central. Necesitaba probar, sin dejar margen a la duda, que ese límite entre lo discreto y lo continuo existía de verdad, sabiendo que los simples marcos teóricos no servían para ganar, solo las pruebas irrefutables lo hacían. Estuvo trabajando sin descanso hasta las 3 de la madrugada. Durmió apenas 2 horas y continuó con su titánica tarea hasta que, el martes, su mejor amiga Maya Rodríguez se presentó en su puerta cargada con bolsas de comida. «Tienes una cara horrible, pareces la mismísima muerte», le soltó su amiga, a lo que Patricia, sin casi levantar la vista de los papeles, le contestó que estaba perfectamente, pero Maya la obligó a parar y a comer algo decente. Se sentó frente a ella y le exigió: «Explícamelo todo». «Maya, no lo vas a entender», suspiró Patricia. «Pues haz que lo entienda. Haz como si tuviera 5 años», insistió su amiga. Patricia soltó un bufido de resignación, pero al intentar explicarlo de forma sencilla se dio cuenta de que había grandes agujeros en su lógica, lugares donde había dado por sentadas ciertas cosas sin haberlas probado rigurosamente. Maya no tenía ni idea de cómo revisar las matemáticas, pero sí podía preguntarle continuamente: «Oye, ¿y cómo has llegado exactamente desde este paso hasta este otro?». Hasta en 3 ocasiones, Patricia se dio cuenta de que no tenía una buena respuesta para esa simple pregunta. Había 3 enormes agujeros en su teoría, lo que la obligó a quedarse despierta hasta las 5 de la mañana, intentando solucionarlos. El miércoles, en su tercer día de contrarreloj, Patricia se dirigió a la enorme biblioteca de la Complutense porque necesitaba desesperadamente consultar los documentos originales de Goldstein, incluidas las secciones que estaban más dañadas, usando para ello la tarjeta de empleada de su madre para poder acceder a la sala de libros raros. El bibliotecario la reconoció de inmediato por el vídeo viral y con una sonrisa cómplice le indicó que subiera a la 3ª planta y se tomara todo el tiempo que necesitara. Patricia fotografió meticulosamente cada página del manuscrito. Revisó los márgenes, las secciones tachadas y las partes más descoloridas por el paso del tiempo, hasta que notó algo muy peculiar en la página 31. Goldstein había tachado un párrafo entero con mucha fuerza.
Levantó el papel a trasluz y apenas pudo distinguir unas pocas palabras escritas en latín que formaban una única frase. Lo que no puede ser probado, puede ser demostrado. El corazón le dio un vuelco al comprender que Goldstein ya lo sabía hace 200 años. Sabía perfectamente que la prueba era matemáticamente imposible con las herramientas de su época. Había dejado un pequeño sendero oculto para que alguien con mejores herramientas pudiera seguirlo en el futuro. Así que Patricia salió corriendo hacia su casa y reescribió todo su enfoque desde cero. Llegó el jueves, el cuarto día, y ya había cruzado el ecuador de su plazo. La prueba matemática ocupaba ya 60 páginas y seguía creciendo a buen ritmo cuando el profesor Cisneros llamó a su puerta y se la llevó a dar un paseo por el parque, donde le entregó un sobre cerrado. Eran los nombres de los 2 jueces externos que Sandoval había seleccionado meticulosamente: el doctor Alberto Brenes y la doctora Isabel Marín, 2 antiguos alumnos de Sandoval. Ambos habían conseguido sus prestigiosos puestos gracias a las cartas de recomendación del director, y ambos se habían opuesto públicamente a los programas de integración académica. El estómago de Patricia se encogió al comprender que el panel estaba totalmente amañado. Ya tienes 3 votos en tu contra antes incluso de abrir la boca. Necesitas unos votos absolutamente perfectos de Molina, Benítez y Foster, porque un solo error, por minúsculo que sea, y lo habrás perdido todo. Entonces no puedo cometer ni un solo error, dedujo Patricia. Nadie es perfecto en este mundo, Patricia, e incluso las pruebas que son correctas tienen pequeños errores, pero Sandoval no te va a permitir hacer ninguna revisión. Un solo fallo y lo rechazará todo, así que ya he perdido antes de empezar, lamentó la joven. No, pero necesitas entender muy bien dónde te estás metiendo. Esto ya no trata sobre matemáticas. Trata sobre Sandoval protegiendo su propio ego y su reputación, concluyó Cisneros mientras se ponía de pie. Haz que tu prueba sea perfecta, no solo correcta, sino perfecta. Dicho esto, se marchó. Patricia se quedó sentado en el banco del parque hasta que anocheció por completo. 5º día de su plazo. Restaban apenas 72 horas y en toda la semana no había logrado dormir más de 10 horas en total. De pronto, su teléfono vibró en el bolsillo, mostrando un número desconocido en la pantalla. Señorita Navarro, soy Tomás Elías. El doctor Sandoval quiere ayudarla. Tiene aquí sus notas personales de investigación sobre la conjetura de Goldstein. Son 30 años de trabajo exhaustivo, sin ningún tipo de compromiso. Patricia sabía perfectamente que aquello era puro veneno, una trampa mortal, pero ¿y si realmente había algo útil entre todos esos apuntes? ¿Dónde nos vemos?, respondió ella de inmediato. Una hora más tarde, Tomás se reunió con ella y le entregó un pequeño lápiz de memoria. Patricia corrió a casa, lo conectó a su ordenador y se encontró con 200 páginas de un material denso, altamente técnico y francamente brillante. Estuvo leyendo durante 6 horas seguidas, fascinada porque el enfoque de Sandoval era magistral. El hombre se había acercado a la solución muchísimo más que cualquier otra persona en el mundo, pero al final se había chocado de frente contra el mismo muro de siempre, la paradoja de la densidad. Patricia siguió su lógica paso a paso y muy lentamente se dio cuenta de que esa era exactamente la trampa. Sus notas canalizaban cualquier tipo de pensamiento directamente hacia su propio enfoque, y su enfoque conducía de forma irremediable al punto de fallo estándar. Si ella cometía el error de seguir su lógica, fracasaría exactamente igual que lo había hecho él. Decidida, borró todos los archivos y volvió a empezar desde sus propios cimientos. 6º día, sábado. Quedaban 24 horas y la prueba de Patricia ya ocupaba 93 páginas. La imprimió, la leyó de principio a fin con suma atención y encontró 2 puntos débiles. La lógica era sólida, sí, pero no era completamente hermética. Reescribió esas secciones para hacerlas mucho más precisas, más claras y con una mayor verificación, haciendo que el documento final creciera hasta las 112 páginas. Cuando su madre volvió de trabajar, se encontró a Patricia sentada en el suelo, rodeada por una montaña de papeles, con los ojos inyectados en sangre
y las manos temblando de puro agotamiento. «Cariño, tienes que dormir un poco», le suplicó Diana. «No puedo, mamá, todavía no está terminada», susurró Patricia. «Si no duermes, mañana no vas a poder ni pensar con claridad», insistió su madre, sentándose a su lado y cogiéndole la mano con cariño. «Cuando yo tenía tu edad, mi gran sueño era ser profesora. Llegué a entrar en la Universidad Autónoma, pero entonces mi madre cayó muy enferma. Tuve que ponerme a trabajar porque no podíamos pagar los estudios ni las facturas del médico. Así que empecé a limpiar casas, luego pasé a las oficinas y finalmente terminé limpiando las aulas de la universidad». A Diana se le quebró un poco la voz. Ser inteligente no importa lo más mínimo si ellos deciden por adelantado que tú no perteneces a su mundo. Yo aprendí a ser invisible, aprendí a aceptar sin rechistar lo que ellos decían que yo era, confesó, apretando fuerte la mano de su hija. Pero tú no has aprendido eso. Tú te has plantado y les has dicho que no. Y cariño, te digo una cosa. Aunque te equivoques con las matemáticas, tienes toda la razón del mundo en hacer lo que estás haciendo. Patricia se echó a llorar por primera vez en toda la semana y finalmente cayó rendida en el sofá. Durmió profundamente durante 4 horas. 7º día, el día de la verdad. Patricia se despertó al mediodía con la prueba matemática ya impresa. Eran 112 páginas, cuidadosamente encuadernadas en 3 copias exactas. Intentó comer algo, pero los nervios le habían cerrado el estómago por completo. Su teléfono no paraba de sonar. Un mensaje de Maya que decía: «Tú puedes con esto», y una llamada del profesor Cisneros recordándole un único e implacable consejo. «Recuerda, Patricia, perfección». A las 3 de la tarde cogió su autobús de siempre. Fueron 90 minutos de trayecto que aprovechó para leer su prueba una última vez. Dieron las 5 de la tarde cuando llegó al campus. El aparcamiento estaba colapsado y había más de 1000 personas intentando entrar al auditorio, con los guardias de seguridad viéndose obligados a rechazar a la gente en la puerta. «¡Es ella!», gritó alguien al reconocerla. La multitud se le quedó mirando fijamente. Algunos le lanzaban palabras de ánimo, otros la miraban con abierta hostilidad, pero todos sentían una tremenda curiosidad. Intentó entrar por la puerta lateral, la misma que usaba su madre en el turno de limpieza, pero un guardia la detuvo en seco. «No puedes pasar por aquí», le espetó. «Soy la persona que va a presentar hoy, por favor», se defendió ella, pero el guardia la obligó a dar la vuelta y usar la entrada principal. Tuvo que esperar 30 minutos en la fila hasta que por fin logró entrar en el recinto. No quedaba ni un solo asiento libre. Había gente de pie por los pasillos, decenas de cámaras apuntando al escenario y 150.000 personas conectadas a la transmisión en vivo. Vio a Sandoval sentado en la mesa del jurado. Lucía una sonrisa inquebrantable y rebosaba confianza. En la primera fila vio al profesor Cisneros asintiendo lentamente hacia ella, y en la parte de atrás del todo descubrió a su madre, con las manos entrelazadas, rezando en silencio. Faltaban 15 minutos para las 7 de la tarde. Patricia se sentó sola en su silla, con la pesada prueba descansando sobre su regazo. Había hecho todo lo humanamente posible. Las matemáticas eran correctas y su lógica era a prueba de balas. Pero sabía que el juego estaba amañado, que tenía a 3 de los 5 jueces en su contra y que solo le valía la perfección absoluta, algo casi imposible porque nadie en este mundo es perfecto. ¿Podría una chica de 15 años, privada de sueño y armada con una prueba de 100 páginas, derrotar a todo un sistema que había sido meticulosamente diseñado para hacerla fracasar? A las 7 en punto, la decana Foster inauguró la sesión. El auditorio estaba tan abarrotado que superaba ampliamente su capacidad máxima, con los responsables de seguridad observando la situación con evidente nerviosismo. «Bienvenidos a esta evaluación especial», anunció la decana por el micrófono. «La señorita Patricia Navarro presentará su demostración de la conjetura de Goldstein, y este panel de 5 expertos se encargará de verificarla, con permiso para realizar preguntas en cualquier momento de la exposición. Señorita Navarro, puede comenzar cuando desee». Patricia caminó con paso firme hacia el frente, dejó su prueba encuadernada sobre la mesa y distribuyó las copias a cada uno de los jueces. Sandoval hojeó su copia con desdén, sin pararse a leer absolutamente nada.
limitándose a contar el número de hojas. 112 páginas. Esto va a llevar un buen rato, murmuró el profesor. Patricia comenzó a hablar. Al principio su voz temblaba ligeramente, pero no tardó en volverse mucho más firme y segura. Explicó con detalle su marco de trabajo, la reformulación filosófica del problema, los 3 grandes obstáculos y su revolucionario concepto del límite. A los 30 minutos de exposición, introdujo su operador de espacio dual, demostró por qué tenía que existir obligatoriamente y probó que el límite era real. El doctor Molina tomaba notas a una velocidad frenética. La doctora Benítez asentía dándole la razón, y la decana Foster escuchaba con suma atención. Sin embargo, los 2 jueces externos, Brenes y Marín, permanecían sentados con los brazos cruzados y el rostro completamente inexpresivo. Al cumplirse la primera hora, Patricia pasó a la sección más crítica de todas, la prueba de recursión, el mismo punto exacto donde todos los intentos anteriores habían fracasado estrepitosamente. Estaba explicando con pasión cómo se comportaban las brechas de los números primos en el límite, detallando cómo lo local y lo asintótico se fusionaban durante un único instante calculable, cuando Sandoval la interrumpió de golpe. Señorita Navarro, en la página 67 hace usted referencia a un teorema publicado por Kowalski en 1998. El trabajo de Kowalski trataba sobre curvas elípticas, no sobre distribuciones de números primos. ¿Cómo justifica exactamente el uso de ese teorema en este contexto? Patricia se quedó completamente helada. Este era precisamente el tipo de ataque que tanto temía. Señor, no estoy utilizando a Kowalski como una prueba directa. Lo estoy utilizando simplemente como una inspiración estructural, se defendió la joven. Si se fija en la página 68, verá que reconstruyo todo el marco a partir de axiomas de números primos. Es una construcción paralela. El doctor Molina revisó rápidamente la página 68 y confirmó en voz alta que la chica tenía razón. Es un razonamiento analógico, no una aplicación matemática directa, corroboró. La mandíbula de Sandoval se tensó de pura rabia. Es una cita descuidada y tremendamente engañosa, acusó el director, pero la decana Foster intervino de inmediato. Gregorio, la cita es perfectamente clara, y ella misma la etiqueta como una analogía. Continúe, señorita Navarro. Patricia reanudó su explicación, pero su confianza había recibido un duro golpe. Sandoval ya había encontrado algo que atacar. ¿Qué más sería capaz de encontrar? Hora y media de exposición. Por fin alcanzó la prueba de convergencia, la pieza final del rompecabezas, la parte que demostraba de forma irrefutable que la secuencia alcanzaba un límite finito. Explicó toda su lógica paso a paso, de forma cuidadosa y milimétricamente precisa. Fue entonces cuando Alberto Brenes, uno de los jueces elegidos a dedo por Sandoval, levantó la mano. Señorita Navarro, toda su convergencia depende del lema 9, situado en la página 89, pero resulta que no veo el lema 9 por ninguna parte en mi copia. La sangre de Patricia se congeló de golpe en sus venas. Pasó rápidamente las hojas hasta llegar a la página 89 y se encontró con un folio en blanco. La página estaba ahí, pero no había nada escrito en ella. No había rastro del lema 9. Revisó desesperadamente su propia copia y se encontró con lo mismo, una página en blanco. Revisó la tercera copia, en blanco también. El corazón le dio un vuelco al recordar la copistería. Esa misma mañana, cuando había ido a imprimir la versión final de su trabajo, la impresora se había atascado justo en la página 89. La había vuelto a imprimir, pero de alguna manera el archivo se había corrompido, haciendo que el crucial lema 9 desapareciera de todas las copias encuadernadas. Sandoval esbozó una sonrisa triunfal y se recostó cómodamente en su silla. Señorita Navarro, sin el lema 9, toda su prueba de convergencia carece de soporte. Su lógica acaba de fracasar estrepitosamente, sentenció el profesor. ¿Tiene usted el lema 9, sí o no? Patricia se quedó paralizada en el escenario. Había 1000 personas observándola en la sala y 150.000 más a través de Internet. La prueba que le había costado 7 días de su vida, que le había arrebatado el sueño, la cordura y la energía, estaba incompleta por culpa de la pieza más crítica de todas.
¿Qué se supone que debes hacer cuando tu única oportunidad para demostrar lo que vales es destruida por un simple fallo mecánico de una impresora? La joven se quedó de pie junto a la pizarra blanca, con la mirada perdida en la página 89, totalmente en blanco, y las manos temblando de forma incontrolable. La voz de Sandoval volvió a cortar el aire como un cuchillo afilado. Señorita Navarro, responda a mi pregunta. ¿Tiene el lema 9 o no lo tiene? Yo lo escribí. Lo sé perfectamente, yo lo redacté. La impresora debió de... tartamudeó Patricia. Oh, la impresora, por supuesto. ¡Qué excusa tan conveniente!, se burló él sin piedad. Un fuerte murmullo recorrió toda la sala. La gente no paraba de susurrar, algunos con miradas de lástima, pero la gran mayoría con un profundo escepticismo. Desde la tercera fila, Tomás Elías se inclinó hacia otro estudiante y comentó en un tono lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Lo sabía. Nunca tuvo una prueba real. Todo esto no era más que puro teatro. La visión de Patricia comenzó a nublarse por las lágrimas. 7 días de infierno tirados por la borda. Todo su esfuerzo borrado de un plumazo por culpa de un miserable archivo corrupto. La voz de la decana Foster intentó poner orden. Señorita Navarro, ¿es capaz de reproducir el lema 9 ahora mismo en la pizarra? Pero Sandoval saltó de inmediato. Margaret, no podemos permitir bajo ningún concepto que se dedique a escribir pruebas inventadas sobre la marcha durante una evaluación oficial. O lo tiene o no lo tiene. Gregorio, que falte una página por un mero error técnico es muy diferente a no haber hecho el trabajo, le reprochó la decana Foster, tratando de mantener la calma. ¿De verdad lo es? ¿O no es más que una excusa increíblemente conveniente ahora que se ha dado cuenta de que su lógica no se sostiene por ningún lado? Contraatacó él con dureza. «Puedo probarlo», susurró Patricia con una voz que apenas era audible. «Denme solo 20 minutos y podré escribirlo entero en la pizarra». Pero Sandoval se puso de pie, dirigiéndose a toda la sala con la imponente actitud de un fiscal. «Señoras y señores, lo que estamos presenciando aquí es el colapso absoluto de una estudiante que no estaba preparada y que sobreestimó gravemente sus propias habilidades», sentenció. Esto es exactamente lo que ocurre cuando animamos a la gente a ir mucho más allá de su verdadera competencia. Cuando les decimos que sus sentimientos importan más que los hechos objetivos. Añadió, girándose para clavar su mirada en Patricia. Afirmó usted que había resuelto un problema de 200 años y exigió que la tomáramos en serio. Así que le dimos una semana entera y reunimos a este panel. Abrimos este acto al público. Y usted tiene la desfachatez de presentarse con una prueba incompleta y echarle la culpa a una impresora, continuó, alzando el tono de voz. Esto es un insulto a las matemáticas, a esta venerable institución y a todas las personas que cometieron el error de tomarla en serio. En ese instante la madre de Patricia se puso de pie en la parte de atrás del auditorio. Ya es suficiente. Ha cometido un error y el archivo se ha dañado. Así que dele la oportunidad de arreglarlo. Exigió Diana con valentía, pero Sandoval ni siquiera se dignó a mirarla. Señora Navarro, con el debido respeto, esto es una evaluación académica, y no damos segundas oportunidades solo porque alguien haya olvidado hacer sus deberes. Le respondió con desdén, a lo que la voz de Diana tembló de pura rabia. Usted no me respeta a mí y tampoco respeta a mi hija. Usted ya había decidido que ella era demasiado estúpida como para importar antes incluso de que escribiera una sola ecuación. Decidí que no estaba preparada, y resulta que tenía toda la razón, zanjó él. La sala entera estalló en gritos, con personas alzando la voz para defender a Patricia y otras dándole la razón a Sandoval. Los guardias de seguridad comenzaron a moverse rápidamente por los pasillos, mientras Patricia se quedaba congelada, con las lágrimas rodando por sus mejillas, hasta que el doctor Molina se puso de pie. Gregorio, esto es de una crueldad innecesaria. Dale esos 20 minutos. Si el lema es sólido, continuaremos, y si no lo es, lo rechazaremos. Eso es lo verdaderamente justo. Sin embargo, Alberto Brenes negó con la cabeza y le rebatió. Doctor Molina, tenemos unos estándares por una buena razón. No se pueden escribir pruebas sobre la marcha durante una evaluación. El trabajo debe estar completo de antemano.
un argumento con el que la doctora Isabel Marín estuvo totalmente de acuerdo. Si empezamos a hacer excepciones aquí, socavaremos la integridad de todo el proceso. La decana Foster parecía dividida ante un panel completamente fracturado que necesitaba tomar una decisión. Sandoval se volvió a sentar, cruzó las manos con parsimonia y propuso: «Voto porque terminemos con esto ahora mismo. La prueba está incompleta. La señorita Navarro suspende la evaluación y seguimos adelante con nuestras vidas». Patricia miró la página en blanco, luego observó el rostro engreído de Sandoval y finalmente miró a las 1000 personas que estaban esperando a verla colapsar por completo. Pensó en su madre, que se había pasado 30 años limpiando edificios, siendo totalmente invisible, y a la que siempre le habían dicho que no importaba lo más mínimo. Pensó en todas aquellas chicas de su mismo barrio que verían aquel vídeo, que verían a alguien exactamente igual que ellas intentar algo grandioso y fracasar en público, y que aprenderían la amarga lección de mantener la cabeza gacha para siempre. Pensó en la pregunta que le había hecho Maya: ¿cómo has llegado exactamente desde este paso hasta este otro? Y de repente lo recordó absolutamente todo. El lema 9 que faltaba no era la prueba original, era la versión revisada y elegante, pero existía una versión muy anterior. Era más larga y bastante más desordenada, pero funcionaba a la perfección. Agarró el rotulador con fuerza y anunció: 20 minutos, voy a reconstruirlo todo. Sandoval soltó una carcajada y se burló. No puedes reconstruir un lema que jamás has tenido. Patricia se giró hacia él con una voz ahora completamente firme y clara y le replicó: «Señor, no necesito 20 minutos, necesito 10». Y sin perder un segundo más, empezó a escribir en la pizarra, sumiendo a toda la sala en el más profundo de los silencios. ¿Acaso podría reconstruir en solo 10 minutos lo que le había llevado 3 días enteros crear por primera vez? El cronómetro volvió a aparecer en la enorme pantalla. 10 minutos y 0 segundos. Y la cuenta regresiva comenzó a correr. 9:59, 58, 57. Patricia escribía a una velocidad de vértigo, con una mano que ya no temblaba en absoluto, anotando en primer lugar el enunciado de su lema. Lema 9. Una secuencia recursiva acotada de números primos, con restricciones específicas de brecha, converge inevitablemente hacia un límite finito. 9 minutos y 30 segundos. A continuación redactó la estructura de la demostración. Prueba por contradicción. Asumimos la divergencia, demostramos que viola la condición de límite y por lo tanto, probamos la convergencia. Sandoval se cruzó de brazos nuevamente. Se quedó observándola fijamente, esperando el momento exacto en el que ella fracasara. 9 minutos. Patricia detalló el primer paso lógico. Asumamos que la secuencia diverge. Entonces, para cualquier valor grande, m, existirá una posición, n, donde la brecha supere a ese mismo valor, m. A los 8 minutos y 40 segundos, su ritmo de escritura se aceleró aún más. Pero la condición de límite establece que en el punto de transición, la brecha local debe equivaler a una tendencia asintótica. Si la brecha local supera a m, entonces la tendencia asintótica también debe superar a m. Tomás Elías le susurró a su compañero de clase: «Se lo está inventando todo sobre la marcha». 8 minutos. Patricia no lo escuchó. No escuchaba absolutamente nada en aquella sala. Solo el sonido del rotulador golpeando la pizarra y la pura lógica desplegándose en su mente. Pero resulta que la tendencia asintótica es simplemente el promedio de todas las brechas generales. Si una sola brecha es arbitrariamente grande, el promedio se vuelve arbitrariamente grande. Esto significa que la secuencia no tiene límites. 7 minutos y 30 segundos. Rodeó una sección entera y sentenció: contradicción. Habíamos definido esta secuencia como acotada. Por lo tanto, nuestra suposición inicial de que diverge es completamente falsa, y la secuencia debe converger por pura obligación. 7 minutos exactos. Dio un paso atrás y se quedó mirando fijamente lo que acababa de escribir. Algo no cuadraba del todo. La lógica funcionaba, pero no era completamente hermética. Había un pequeño agujero. El doctor Molina también se dio cuenta y se inclinó hacia adelante. «Señorita Navarro,
¿Qué ocurriría si esa brecha tan grande se equilibrara con muchas otras brechas pequeñas? El promedio seguiría estando acotado, advirtió él. El corazón de Patricia se encogió en su pecho. Tenía razón. Su prueba tenía una gran fisura. 6 minutos y 40 segundos. Sandoval sonrió de oreja a oreja y proclamó: «Y ahí lo tienen, señoras y señores. La lógica acaba de fallar. Señorita Navarro, ya nos ha hecho perder suficiente tiempo». Patricia clavó la mirada en la pizarra, repitiéndose a sí misma: «Piensa, piensa, piensa». Y entonces lo recordó. No recordó su propia prueba, sino la pequeña pista que había dejado Goldstein en aquel manuscrito. Lo que no puede ser probado, puede ser demostrado. Borró rápidamente una parte de su trabajo y volvió a empezar. Un momento, voy a utilizar un enfoque diferente. 6 minutos. Escribió nuevas líneas a toda prisa. Consideremos no las brechas individuales, sino la densidad de la distribución de esas brechas. Definamos la función de densidad D en la posición n. 5 minutos y 30 segundos. Si la secuencia diverge, la densidad se vuelve arbitrariamente escasa y las brechas se separan mucho más. Pero la condición de límite exige obligatoriamente que la densidad se estabilice justo en el punto de transición. 5 minutos. Molina asintió lentamente, fascinado. Está cambiando del análisis individual al análisis de densidad. Es un movimiento mucho más fuerte. Patricia no dejó de escribir. Una densidad escasa contradice frontalmente a una densidad estable. Por lo tanto, la divergencia contradice la existencia misma del límite. Dado que el límite sí existe, la secuencia tiene que converger obligatoriamente. 4 minutos y 20 segundos. Brenes la interrumpió bruscamente. ¿Y cómo sabe usted que ese límite realmente existe? Lo asumió antes, pero jamás lo ha llegado a probar. Patricia no se detuvo ni un instante. Lo probé en la página 43. Los objetos discretos con distribuciones continuas requieren imperativamente un límite que marque el paso de lo discreto a lo continuo. La existencia del límite es una necesidad absoluta, no es una simple suposición. 4 minutos. Escribió la línea final de su demostración. Por lo tanto, el lema 9 se sostiene. Queda demostrado. Le sobraban 3 minutos y 51 segundos. Soltó el rotulador, respirando con mucha agitación, mientras Molina leía atentamente la pizarra, revisando cada paso y siguiendo el hilo de su lógica. Hubo 30 segundos de un silencio agónico hasta que, por fin, él asintió. Es bastante diferente a lo que usted describió originalmente, pero funciona a la perfección. El lema 9 queda oficialmente probado. El auditorio volvió a estallar, con la mitad de la gente vitoreando y la otra mitad protestando airadamente. Sandoval se puso de pie de un salto. «Déjeme ver eso», exigió, caminando rápidamente hacia la pizarra para estudiar las ecuaciones con el rostro ensombrecido. Estaba buscando desesperadamente un fallo, lo que fuera, pero no lograba encontrar absolutamente nada. Se giró hacia Patricia con una frialdad gélida y la acusó. «Esta es una prueba completamente diferente a la que usted afirmó tener en un principio. Ha cambiado usted todo su enfoque en mitad de una evaluación oficial». «Sí, señor. La original era mucho más elegante, es cierto, pero esta es mucho más directa. Sin embargo, ambas son matemáticamente válidas», respondió la joven. «O tal vez nunca tuvo esa prueba original y simplemente ha improvisado esto porque se ha visto acorralada», atacó él. Patricia lo miró fijamente a los ojos sin parpadear. «Señor, le pregunto, ¿la lógica se sostiene o no se sostiene?» Sandoval no respondió. Simplemente dio media vuelta y regresó a su asiento en silencio. La decana Foster tomó entonces la palabra. «El panel va a deliberar en privado». Decretó un receso de 30 minutos y los jueces abandonaron la sala, momento en el cual Patricia se derrumbó exhausta en una silla, mientras su madre corría hacia ella para abrazarla con todas sus fuerzas. «Cariño, lo has hecho. Realmente lo has conseguido», le susurró Diana, pero Patricia negó con la cabeza y le explicó. 3 de los jueces ya lo habían decidido todo antes incluso de que yo empezara a hablar. Molina y Benítez puede que voten que sí.
Foster es totalmente neutral, pero Brenes, Marín y Sandoval van a decir que no. Así que voy a perder por 3 votos a 2. Esos 30 minutos parecieron horas interminables hasta que, finalmente, los jueces regresaron y la decana Foster se puso en pie frente a todos. El panel ha revisado detenidamente la prueba de la señorita Navarro. Hemos llegado a una conclusión preliminar, sin embargo, quiero dejar claro que existe un profundo desacuerdo entre nosotros. Sandoval se levantó de su silla antes siquiera de que ella pudiera terminar de hablar y anunció que iba a ser muy directo. El trabajo de la señorita Navarro es sumamente interesante, tal vez incluso novedoso, pero la conjetura de Goldstein es un pilar demasiado importante como para validarlo basándonos únicamente en una presentación hecha por una estudiante que no ha demostrado nada en su vida. Por lo tanto, propongo formalmente que exijamos una verificación externa y exhaustiva antes de aceptar esto como una solución real. Ese proceso podría llevarnos varios meses, y hasta entonces, la conjetura debe seguir considerándose como no resuelta. El profesor Cisneros se levantó indignado desde el público. Gregorio, estás cambiando las reglas del juego a tu antojo. Dijiste muy claramente que si la lógica se sostenía, ella tendría éxito. Y su lógica se sostiene perfectamente. Esa lógica no ha sido probada ni revisada por nadie más. Una sola presentación no es suficiente para zanjar un problema de 200 años, le gritó Sandoval. Pero el doctor Molina lo interrumpió de golpe. En realidad, Gregorio, durante nuestra deliberación me he tomado la libertad de enviarle la prueba completa de Patricia a 3 colegas de inmensa confianza. Al doctor Castrillo en el Instituto Tecnológico, a la doctora Patel en Cambridge y al doctor Müller en Berlín. Todos ellos son los mayores especialistas en teoría de números de todo el mundo. Sacó su teléfono móvil y comenzó a proyectar los correos electrónicos directamente en la pantalla gigante de la sala. El primer correo es del doctor Castrillo. Esto es algo extraordinario. El operador de límite es una innovación matemática genuina. Mi revisión preliminar no muestra ni un solo error lógico. El segundo correo es de la doctora Patel. Si este trabajo se sostiene bajo un escrutinio completo, estamos ante un nivel merecedor de la medalla Fields. El enfoque es muy poco convencional, pero es absolutamente sólido. Y el tercer correo del doctor Müller. He verificado personalmente las primeras 70 páginas y no he encontrado ningún error. El razonamiento es muy novedoso, pero tremendamente riguroso. ¿Quién es esta estudiante? La sala entera explotó en una ovación atronadora. Los estudiantes se pusieron de pie vitoreando, gritando a pleno pulmón y grabando cada segundo con sus teléfonos. El rostro de Sandoval se quedó completamente pálido y masculló que esas eran solo revisiones preliminares, no análisis completos. Pero Patricia se levantó, caminó hacia el frente y se encaró directamente con él. Doctor Sandoval, tengo una pregunta directa para usted y me gustaría que me diera una respuesta totalmente honesta delante de todas estas personas. Hizo una pausa dramática y le preguntó, ¿se ha leído usted mi prueba completa? ¿Las 112 páginas enteras? Sandoval abrió la boca, dudó un segundo y la volvió a cerrar, balbuceando que había leído las secciones críticas. Eso no es lo que le he preguntado. ¿Ha leído las 112 páginas, sí o no? El silencio en el auditorio era total. 1000 personas aguardaban la respuesta. La voz de Sandoval apenas fue un susurro inaudible cuando reconoció. No. La voz de Patricia, en cambio, no vaciló ni un milímetro. Entonces, ¿cómo tiene la desfachatez de afirmar que mi trabajo es inválido? ¿Cómo puede exigir una verificación externa cuando ni siquiera se ha molestado en verificarlo usted mismo? Usted ya había decidido que yo estaba equivocada antes de que escribiera una sola ecuación. Porque si resulta que yo tengo razón, si una chica de 15 años de Vallecas ha resuelto algo que usted jamás pudo resolver, entonces a lo mejor es que sus famosos estándares no tienen nada que ver con la excelencia académica. A lo mejor sus estándares solo sirven para mantener a las personas como yo fuera de su mundo. La sala se quedó sumida en un silencio tan profundo que asustaba. 1000 personas allí presentes y 150.000 más conectadas en línea, y nadie se atrevía siquiera a respirar. La decana Foster se puso en pie.
Doctor Sandoval, ¿tiene usted alguna objeción estrictamente matemática a la prueba de la señorita Navarro? ¿Sí o no? Sandoval miró a su alrededor. Sentía cada ojo clavado en su nuca y veía el destello de cada cámara grabando su ruina. Su prestigio y toda su reputación pendían de un hilo. Así que se sentó lentamente y admitió con amargura: No, no tengo ninguna objeción matemática. La voz de Foster resonó clara y solemne en todo el auditorio. Entonces este panel acepta de manera oficial la prueba de la señorita Navarro como válida, a la espera de la correspondiente revisión por pares completa. Señorita Navarro, muchísimas felicidades. Acaba usted de resolver la conjetura de Goldstein. La sala detonó en un pandemonium absoluto. Los estudiantes corrieron hacia el escenario como una avalancha. Maya derribó a Patricia en un abrazo asfixiante. El profesor Cisneros lloraba abiertamente de pura emoción y Diana gritaba de alegría desenfrenada. Patricia se quedó de pie en el centro de todo aquel caos, completamente entumecida. Había esperado casi toda su corta vida para vivir un momento así. Y sin embargo, lo único que sentía ahora mismo era un cansancio infinito. ¿Qué es lo que ocurre cuando le demuestras a todo el mundo que están equivocados, pero te das cuenta de que esa lucha nunca va a terminar realmente? La inmensa celebración continuó a su alrededor. Los estudiantes se agolpaban junto a ella, los reporteros empujaban a la gente para conseguir una declaración, y los flashes de las cámaras iluminaban el lugar sin tregua. En medio de todo aquello, Sandoval se puso en pie y caminó hacia la salida sin decir una sola palabra. Simplemente se marchó. 10 minutos más tarde, la decana Foster recibió un correo electrónico en su teléfono. Lo leyó rápidamente y su rostro palideció al instante. Se acercó a Patricia, que seguía rodeada de felicitaciones, y le pidió que hablaran en privado. Se retiraron a una pequeña sala adyacente junto con Cisneros, Diana y Maya, y Foster les mostró la pantalla de su teléfono móvil. Acabo de recibir una carta formal del doctor Sandoval. Ha presentado su dimisión con carácter inmediato, retirándose del panel, de su puesto como director del departamento y de la propia universidad. El estómago de Patricia dio un vuelco. ¿Qué? Yo no quería que pasara esto. Yo solo quería que me escucharan. Aún hay más, suspiró Foster, abriendo un segundo documento adjunto. Comenzó a leer en voz alta la carta dirigida al Comité de Ética de la universidad y a ella misma como decana. Escribo esta carta para reconocer formalmente que he permitido que mis propios prejuicios personales comprometan de manera inaceptable mi juicio profesional en la evaluación de la señorita Patricia Navarro. Mi conducta ha sido vergonzosa e inaceptable. Solicito que mi nombre sea eliminado de cualquier futuro material del simposio y que la señorita Navarro reciba una disculpa por escrito por parte del departamento. Foster desplazó la pantalla hacia abajo y le mostró a Patricia una segunda carta que estaba dirigida exclusivamente a ella. Señorita Navarro, he pasado toda mi carrera creyendo fervientemente que la verdad matemática era la única verdad que importaba en este mundo. Sin embargo, hoy usted ha demostrado un teorema que yo jamás pude resolver, y lo que es aún más importante, ha demostrado que mi creencia en la meritocracia no era más que un escudo para ocultar mis propios prejuicios. Le he fallado estrepitosamente como académico y como ser humano. Usted se ha ganado su lugar gracias a una excelencia que yo, en mi ceguera, me negué a ver. Nuestro campo académico es hoy mucho mejor gracias a su inmensa contribución. Y yo soy mucho peor debido a mi estupidez. Usted no me debe absolutamente nada. Pero yo le debo todo. Firmado, Dr. Gregorio Sandoval. Patricia leyó el texto 2 veces con las manos todavía temblando, murmurando que no tenía por qué haber hecho algo así. Cisneros habló con mucha suavidad a sus espaldas. No tenía por qué hacerlo, pero tal vez ese sea precisamente el objetivo. No te limitaste a resolver una ecuación, Patricia. Le pusiste un espejo enorme delante de la cara. Foster continuó hablando. Todavía hay una última cosa que debes saber. 3 de las revistas científicas más importantes del mundo ya nos han contactado para solicitar los derechos exclusivos de la primera publicación, incluyendo los Anales de Matemáticas, que es la revista más prestigiosa de todo nuestro campo.
La decisión de cuál elegir es única y exclusivamente tuya. Patricia miró a su madre, miró a Maya y luego miró a Cisneros, pensando profundamente en la carta de Sandoval, en su repentina renuncia y en el altísimo precio que había tenido que pagar por tener razón. He resuelto un problema que había tardado 200 años en solucionarse, pero el verdadero problema, el que Sandoval jamás pudo resolver por sí mismo, era admitir que se había equivocado. Quizás esa sea en realidad la demostración matemática más difícil de todas. Cuando por fin ganas, es verdaderamente una victoria si otra persona tiene que perderlo absolutamente todo por el camino. 3 meses después de aquella mágica noche, la prueba de Patricia fue publicada en los Anales de Matemáticas. Fue historia de portada. La conjetura de Goldstein resuelta al fin. Las principales cadenas de televisión de todo el país se hicieron eco de la noticia. Una joven superdotada de 15 años resuelve un enigma matemático de 2 siglos de antigüedad, anunciaban los titulares. La Complutense le ofreció una admisión anticipada con una beca académica completa y un estipendio de 50.000 euros al año, convirtiéndose en la estudiante más joven en toda la historia de aquel prestigioso programa. Empezaron a llegar llamadas del Instituto Tecnológico, de Oxford, de Cambridge. Todo el mundo quería tenerla en sus aulas. Diana Navarro dejó definitivamente su trabajo limpiando suelos. La universidad la contrató como coordinadora de integración comunitaria con un sueldo de 45.000 euros anuales, grandes beneficios sociales y, sobre todo, con el respeto que siempre había merecido. De Sandoval no volvió a saberse nada. Nadie sabía a ciencia cierta a dónde había ido. Había rumores que decían que ahora daba clases en una universidad muy pequeña de provincias, mientras otros aseguraban que había abandonado el mundo académico para siempre. Pero su famosa carta de disculpa permanecía allí, publicada en Internet con más de 2 millones de visitas, desatando enormes debates sobre el verdadero significado de admitir que uno estaba equivocado. Una mañana, Patricia se encontraba de pie en su antiguo instituto de Vallecas, aquel mismo lugar donde un día le habían dicho que estudiar matemáticas avanzadas no era más que una pérdida de tiempo. Estaba dando una pequeña charla en el salón de actos, lleno a rebosar de adolescentes que venían de barrios exactamente iguales al suyo, de chavales que eran exactamente iguales a ella, cuando una joven levantó la mano desde el fondo de la sala. «Señorita Navarro, ¿estuvo usted siempre segura de que tenía la razón?», le preguntó con curiosidad. Patricia esbozó una sonrisa nostálgica. «No, ¿qué va? Estaba aterrada pensando que me equivocaba, todos y cada uno de los días». «¿Y entonces cómo es que siguió adelante a pesar de todo?», quiso saber la chica. «Porque tener miedo no significa que te estés equivocando. Solo significa que estás haciendo algo que realmente importa en esta vida», respondió Patricia. Otro estudiante alzó la voz para preguntar: «¿Y qué pasa si nosotros no somos tan listos como usted?». La voz de Patricia se volvió mucho más dulce al contestarle: «Escuchadme bien. Yo no soy especial en absoluto. Simplemente amaba algo con tanta fuerza que estuve dispuesta a luchar a muerte por ello. Y todos vosotros tenéis exactamente esa misma fuerza en vuestro interior. Encontrad aquello que amáis hacer. Y luego no dejéis jamás que nadie os diga que no sois lo suficientemente buenos para lograrlo». Ese día se dedicó a repartir docenas de libros, unos costosos libros de texto de matemáticas avanzadas que había donado utilizando el dinero de su propio premio para que cada estudiante pudiera tener el suyo. Una niña pequeña, que tal vez apenas tendría 10 años, abrió su libro y empezó a leer la primera página con una enorme sonrisa en el rostro. Patricia se quedó observándola en silencio, viendo en ella su propio reflejo de hacía 5 años. La conjetura de Goldstein había tardado nada menos que 200 años en ser resuelta, es cierto, pero había otros problemas sociales, como el de convencer al mundo entero de que el verdadero genio no entiende de clases ni de orígenes, que tal vez podrían tardar muchísimo más tiempo en solucionarse, a menos que dejáramos de esperar sentados y empezáramos a demostrarlo de una vez por todas. Se giró y escribió una simple pregunta en la gran pizarra que tenía a sus espaldas. ¿Cuál va a ser el próximo problema imposible? Todos los estudiantes se quedaron mirando fijamente aquellas palabras, pensando intensamente, preguntándose a sí mismos si tal vez
Algún día podrían ser ellos los que lograran resolverlo, mientras Patricia volvía a sonreír con picardía. ¿Quién está listo para demostrarles a todos que están muy equivocados? La sala entera volvió a estallar, con decenas de manos alzándose hacia el techo y voces entusiastas gritando ¡Yo estoy listo! Y justo en algún lugar en medio de todo aquel maravilloso ruido, comenzó a escribirse el futuro. Si esta emocionante historia te ha conmovido, por favor, compártela con el mundo. Si alguna vez te has sentido subestimado, comenta aquí abajo y cuéntame tu propia historia. Porque en el fondo, esta no es solo la historia de Patricia. Esta es la historia de todos nosotros. Y créeme cuando te digo que no hemos hecho más que empezar. Sandoval terminó dimitiendo y Patricia consiguió su merecida beca. Todo el mundo dice que aquello fue una gran victoria, pero ¿sabes qué es lo que más me atormenta de toda esta historia? Que antes de que Patricia pudiera escribir una sola ecuación matemática en aquella pizarra, Sandoval hizo pedazos su tarjeta sin ningún remordimiento. Aquel hombre importante sentenció que una chica que venía de los barrios bajos no podía llegar a entender lo que las mentes más brillantes de nuestra historia no habían logrado comprender en 2 siglos enteros. Él se pasó 15 años siendo la persona que decidía quién tenía el derecho de llamarse a sí mismo un matemático de verdad y quién no. Patricia, en cambio, se enseñó a sí misma a leer en alemán. Trabajó sin descanso durante 6 meses seguidos y rellenó 17 cuadernos con sus teorías. En su última semana durmió un total de 10 miserables horas, y cuando Sandoval finalmente se vio obligado a admitir que no tenía ninguna objeción que oponer, simplemente dimitió y escribió una carta confesando que había permitido que sus prejuicios nublaran por completo su juicio. Has demostrado que mi gran creencia en la meritocracia era solo un escudo para esconder mi discriminación, escribió. Pero lo cierto es que no se disculpó porque hubiera aprendido la lección por sí mismo, sino porque ella, con su brillantez, lo obligó a ver la realidad. Patricia tuvo que alcanzar la perfección más absoluta bajo una presión inhumana, simplemente para conseguir que alguien le hiciera una evaluación justa. Su madre limpió edificios durante 30 años siendo completamente invisible para la sociedad. Y Patricia estuvo a punto de convertirse en una persona invisible también. Así que pregúntate esto, ¿cuántos niños brillantes y talentosos están siendo descartados ahora mismo en todo el mundo? Y no están siendo descartados porque estén equivocados, sino sencillamente porque no encajan en la idea preconcebida que alguien más tiene sobre el aspecto que debería tener un genio. Sandoval solo fue capaz de cambiar su mentalidad cuando sufría una humillación pública, justo después de que Patricia le demostrara delante de todo el planeta que estaba profundamente equivocado, porque nuestro sistema actual no fue construido para ser justo. Fue construido específicamente para mantener a ciertas personas fuera de él. Así que comparte este vídeo si alguna vez alguien que ni siquiera te dio una oportunidad te llamó estúpido. Y suscríbete para no perderte más historias reales donde la genialidad acaba triunfando a pesar de todas las barreras. Patricia nos demostró que para ser un genio solo se requiere una única cosa: negarse a creer a quienes te dicen que no eres lo suficientemente bueno. Nunca olvides que las dudas de los demás no definen tus límites. Es tu propio coraje el que lo hace.